Está en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la llamada. Y me da además mucho gusto platicar nuevamente con él. Está en Puebla y es Juan Villoro, a quien saludo con gusto. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manolo? Qué gusto de oírte otra vez. Hombre, ya tiene casi 2 años que estuviste aquí en el estudio con nosotros. Efectivamente, sí. Y ahora andas en Puebla nuevamente con el libro Los Culpables, que es una edición especial, Juan. Efectivamente, la editorial Almadía, que es una editorial de Oaxaca, empezó su trayectoria hace como 8 años, y hace 5 años renovó totalmente su diseño gracias al trabajo de Alejandro Magallanes, un diseñador muy conocido por sus libros para niños, por la campaña No Más Sangre, y que le dio un rostro muy atractivo y muy especial a editorial Almadía. El primer título que sacamos hace 5 años fue Los Culpables, y ahora en el aniversario de la editorial decidieron hacer una edición especial con ilustraciones muy sugerentes, muy variadas, que agregan significados a mis cuentos, de modo que estoy muy contento. Es una especie de regalo que recibí por parte de la editorial y sobre todo de parte de Alejandro Magallanes. Hoy vas a estar, ¿no? Hoy 29 de abril a las 6 de la tarde en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Efectivamente, ahí estaremos presentando el libro, la edición especial de Los Culpables. Oye, además, ¿qué libro, qué historias? Puebla, ¿no? Recibe lo mejor estos cuentos que planteas aquí, por ahí con un mariachi que no le gusta ser mariachi. Exacto, sí. Con un futbolista. Sí. A mí me parecía muy atractivo, Manolo, contar historias que fueran narradas por personas que normalmente no cuentan historias, es decir, ninguno de los protagonistas de los cuentos es un escritor profesional. Uno de ellos, como tú decías, por ejemplo, es un mariachi que tiene una crisis de identidad. Normalmente tomamos por sentado que el mariachi es un símbolo de la identidad nacional, pues es posible que un mariachi tenga una crisis de identidad personal, y este es el caso de este mariachi, que por cierto complejo sexual se ve totalmente traumado. Y luego hay otro que es un futbolista al borde del retiro, que está buscando una oportunidad de cobrar venganza de la difícil vida que ha llevado en las canchas, y decide dignificarse con la antijugada por excelencia del fútbol, que es el autogol. Entonces él encuentra un motivo de resurrección y de dignificación personal, perjudicando a su propio equipo. Entonces son personajes, creo que todos vistos con una mirada un tanto irónica, que tratando de explicarse a sí mismos, de justificarse, de entenderse, cuentan una historia quizá por urgencia, por emergencia, como solemos hacer nosotros cuando estamos acorralados. Sí, y que además, como bien dices, son personajes que están habituados a que escriban de ellos o hablen de ellos, no a que ellos cuenten sus historias. Eso es un hecho, ¿no? Sí, eso me parecía muy interesante, reflexionar sobre las posibilidades de la voz hablada. No es un libro que explote el lenguaje coloquial, tal y como se habla en las calles, pero explota el lenguaje natural, la manera espontánea en que nos podemos comunicar los mexicanos. A mí me parece muy sugerente cuando estoy en la antesala del médico, o en un autobús, o en una cantina, y de repente escucho una conversación al lado que es fascinante, porque es una historia prácticamente perfecta, con un planteamiento, un misterio por resolverse, un desenlace, y es algo que está contando una persona para explicarse a sí mismo con la estructura que suele tener un cuento. Entonces quise crear en Los Culpables este tipo de historias, que parecían narradas casi por accidente y atrapadas al azar. Oye, personajes inspirados en situaciones reales, por ejemplo este del futbolista que comentabas hace un momento, los nombres de los equipos me parece que son una chulada, hombre. Mira, ese es el caso de un futbolista que juega para un equipo de Tijuana, ¿no? Y es un equipo que ha sido comprado por unos trillizos que son de origen chino. En Mexicali hay una población china muy grande. Y entonces es una historia, pues no necesariamente basada en hechos reales, de un equipo que de pronto pues empieza a recibir un dinero sospechoso, y al recibir este dinero empieza a contratar futbolistas de todo tipo, en una frontera en la que pues tradicionalmente no había fútbol. Yo escribí esto antes de que los Xolos se encumbraran como una alternativa del fútbol mexicano.
durante mucho tiempo se dijo que en las fronteras de México pues no iba a haber equipos porque cuesta demasiado dinero llevar a los jugadores hasta Tijuana, por ejemplo, hay hasta cambio de hora, es demasiado esfuerzo económico y que nunca iba a haber equipos en la frontera norte. Incluso hubo un intento de un equipo de Tijuana de subir a primera división y su rival contó con refuerzos de varios equipos de primera división para que no subiera el equipo de Tijuana cuando se consideraba que económicamente eso era inviable. Eso fue hace mucho tiempo, antes de que Jorge Hank Ron modificara la economía de la región, y ahora pues no solamente hay un equipo de Tijuana, sino que ya fue campeón. Entonces, sí hay un ambiente detrás de esta historia del relato de fútbol que se llama El Silbido, que es real. También el propio título del cuento, El Silbido, lo tomé de un futbolista italiano que siempre silbaba para que supieran sus compañeros en qué lugar de la cancha se encontraba. Entonces es un futbolista que jugó en el Valencia, Carboni, y eso pues digamos que hay elementos reales en los relatos. Sí, además veo aquí en un fragmento, lo leo. Mi amigo estaba en negociaciones con los toltecas, un equipo fuerte del DF que nunca gana las ligas, pero que llega lejos y tiene pretexto para vender y comprar jugadores. Me sonó como azul esto. Totalmente, y como tú sabes hay un cemento que es cemento tolteca, sí, y que eso se ve que tienes buen olfato de periodista deportivo. Sí, efectivamente, pues es una de las situaciones del Cruz Azul, que es una cooperativa, pero que es un equipo competitivo, como ya merito, y eso siempre les ha dado pretextos para vender y comprar jugadores, y pues como sabemos en el fútbol mexicano, el gran dinero no está en conseguir títulos, sino en hacer traspasos, fichajes y en cobrar comisiones. Entonces, pues eso es muy cuestionable por parte de la Liga Mexicana, y el Cruz Azul pues en ese sentido no ha sido el mejor ejemplo. Sí, claro. Oye, Juan, tengo aquí a necaxistas, como bien recuerdas, que están muy contentos por la historia. Tú estás igual, ¿verdad? Pues más o menos, le acabamos de ganar al Veracruz, entonces por lo menos es un pequeño consuelo. Hola Juan, te habla Jessica. Hola Jessica. Oye, ¿crees que tenemos posibilidad? Pues los mira, necaxistas. Los necaxistas estamos tan acostumbrados a la adversidad que nunca dejamos de pensar que el futuro es posible, ¿no? Yo creo que ser necaxista consiste en tener fe contra todas las evidencias. De modo que no podemos perder esa condición de seguir creyendo a pesar de que tengamos todo tipo de adversidades que remontar. Oye, Juan, te saluda Israel. Oye, pero esta ocasión, ¿qué tal, Juan? Esta ocasión sí se ve a un Necaxa mucho más sólido. Terminan goleando al Cruz Azul Hidalgo, van a Veracruz y le pegan a los Tiburones. Sí hay oportunidad, ¿eh? No, desde luego, pero fíjate que hay que recordar que hace, ¿qué será? 2 años, ¿no? Que sí. en Primera A estábamos también muy bien, dominando de punta a punta en ambos torneos, y luego el equipo asciende a Primera División, que es la gran esperanza, y entonces nos damos cuenta que no subimos al cielo, sino que paradójicamente a donde subimos fue nuestro infierno, ¿no? Y volvemos a caer. Entonces, sí. Bueno, pero corresponde al necaxismo estar dispuestos a enfrentarlo todo. Sí, oye, sí. Tienes una frase muy buena, que en algún momento la publicaste en Twitter, que dice: para dar y recibir órganos se necesita compatibilidad. Pertenezco a un grupo de alto riesgo, hay tan pocos aficionados al Necaxa. Es una chulada. Qué padre que la recuerdas. Oye, Juan, además estás viajando mucho, constantemente viajas. ¿Ayer andabas en Veracruz? Sí, ayer estuvimos en la feria de Veracruz, en Jalapa, presentando el libro Los Culpables, y también participé en el homenaje a Sergio Pitol por sus 80 años, que es un amigo muy querido, y nos reunimos ahí al borde del lago de Jalapa, en un espacio maravilloso, y festejamos los 80 años del maestro. Ah, mira, sí, había algunas imágenes tuyas en Veracruz ayer vía Twitter, y también anduviste en algo que tenía que ver con esta marcha, Desde luego, qué bueno que lo recuerdas. Esta presentación, se ha cumplido un año del asesinato de la periodista veracruzana Regina Martínez, y no se ha esclarecido completamente el caso. Hay un presunto culpable,
pero realmente pues no se saben las situaciones, las razones por las que se cometió ese asesinato, que obviamente no debe quedar impune. México es, según Reporteros Sin Fronteras, el país más peligroso para ejercer el periodismo. En el sexenio de Felipe Calderón hubo 28 asesinatos de periodistas y 13 desapariciones. Es un saldo totalmente negativo y no podemos nosotros soportar esto. Acabo de ver aquí en Puebla una exposición maravillosa que está en el Museo Erastro Castro Juárez, en donde Cortés Juárez, perdón, en donde podemos ver el trabajo de los caricaturistas y de la prensa mexicana en tiempos de la invasión francesa. Y ahí una de las constantes es la censura y la persecución que sufrieron los periodistas liberales, los caricaturistas que defendían el gobierno de Benito Juárez y que defendían a la República contra el Imperio francés. Entonces esa situación que nosotros vemos en el siglo XIX, pues es lamentable que en México todavía haya persecución de periodistas, y eso es algo que no podemos aceptar, y creo que hay que protestar enérgicamente contra esa situación de nuestros compañeros de trabajo. Oye, Juan, ¿cómo ves Puebla? ¿Qué te parece Puebla en esta visita? No, pues Puebla a mí me parece un lugar maravilloso. Encuentro el centro que está cuidadísimo, me gusta mucho. Como les digo, pude ver esta exposición espléndida. Tiene Puebla unos espacios extraordinarios relacionados con los libros. Yo creo que la librería más hermosa de México es la librería de José Luis Escalera, aquí en Puebla. La biblioteca más bonita de México, sin duda alguna, es la Palafoxiana, y hoy a las 6 de la tarde voy a poder estar en otro espacio maravilloso que es la biblioteca de la UAP, de modo que la relación de Puebla con los libros es extraordinaria, y me sorprende que, a diferencia de lo que ocurre en muchas ciudades del mundo, que se están cerrando librerías, en Puebla se están abriendo, y eso me parece muy estimulante. Oye, Juan, pues es un gusto platicar contigo siempre. Sabemos que andas en actividad y haciendo algunas cosas para tu presentación, la que tendrás allá en Ciudad Universitaria, pero agradecemos como siempre que tomes este ratito para platicar con nosotros, y ya sabes que siempre está abierta la invitación para que nos acompañes en el estudio. Magnífico, mil gracias, qué gusto de saludarlos a todos, un abrazo muy grande para los tres. Gracias. Igualmente, Juan, un abrazo. Chao. Gracias. Bye. Hasta luego. Adiós. Hoy entonces Juan Villoro estará, gracias también a Alma Sánchez del Consejo Puebla de Lectura, que nos comparte, ahí anda con Juan Villoro para arriba y para abajo en estas presentaciones, que nos comparte esta presentación, edición de colección ilustrada por Alejandro Magallanes, 29 de abril, es decir hoy, a las 6 de la tarde en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, Los Culpables. De verdad que hay unas cosas en este libro de Los Culpables imperdibles. Tengo en este momento en mis manos la edición anterior, pues no es la de aniversario, que nos comentó Juan, esta edición de colección, pero sin duda son cuentos que son muy disfrutables. Juan Villoro es de esas personas que te puede hablar de lo que sea y te mantiene atento y al pendiente de cada